Ok, vamos a tener una palabra de oración y entonces vamos a dedicar una hora tal vez para concluir el material, hora y 15 minutos, entonces algunas preguntas y respuestas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de reunirnos en este lugar. Te damos gracias por el buen alimento que nos has dado, buen alimento material. Damos gracias por la gran variedad de alimentos que tú nos das. Pedimos, Señor, ahora que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos alimente espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a mantenernos despiertos para que podamos escuchar tu voz y podamos entender la importancia de mantener en alto los principios que tú has dado a tu iglesia remanente. Gracias te damos, Padre, por la promesa de que estarás con nosotros. Que te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar lo que hemos estudiado. A ver si entendieron lo que estudiamos. ¿Tiene algo que ver el mensaje adventista con el santuario? El santuario es vital. No se puede entender el mensaje adventista sin el santuario. Ahora, ¿cuántas puertas hay en el santuario? Díganme. 3 puertas. Jesús entró por la primera puerta, ¿cuándo? Cuando vino a la tierra, vivió y murió. ¿Cuándo entró a la segunda puerta? La segunda puerta, cuando ascendió al cielo. ¿Cuál puerta cerró? ¿Cuál abrió? La del lugar santo. Muy bien, para empezar su obra intercesora. Y luego entonces cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta ¿de dónde? Del lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto. A esa puerta se refiere el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y cuando se abrió esa puerta, ¿qué pasó con muchos cristianos? O sea, no estaban con los ojos puestos en Jesús. En otras partes tenían los ojos. Por lo tanto, cuando Jesús se levantó, entró al lugar santísimo, ellos no se dieron cuenta de que Jesús había abandonado el lugar santo y había entrado al lugar santísimo. ¿Y quién simbólicamente tomó el lugar al lado del trono? Mientras que la gente que se había quedado en el trono, algunos parados, algunos prosternados, decían: mándanos tu espíritu. ¿Quién estaba allí para mandar una influencia impía? Satanás. ¿Y la gente creía que era el poder de quién? La gente creía que era el poder de Dios, cuando en realidad era el poder de Satanás. Mucho poder y mucha luz, pero una luz falsa. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero lo aterrador de esta visión fue que muchos de los que habían entrado al lugar santísimo con Jesús por fe, ¿qué hicieron? Dice que se regresaron y se arrodillaron delante del trono que Jesús había abandonado. ¿Quiénes tienen que ser esos que se regresaron y se arrodillaron frente al trono que Jesús había abandonado? ¿Quién tiene que ser? ¿Quiénes? Tiene que ser adventistas del séptimo día, porque ellos son los que en realidad abrazaron el mensaje de la entrada al lugar santísimo. Ninguna de las otras denominaciones enseñan que Jesús entró al lugar santísimo en 1844. Solo los que formaron el núcleo del pueblo remanente de la iglesia adventista. Quiere decir que la hermana White vio la apostasía de muchos adventistas regresando para adorar a dónde y cómo adoraban los que se habían quedado en el lugar santo. Y la Biblia llama a esos la sinagoga de Satanás. Y también con ¿qué otro nombre? Babilonia.
¿Por qué la iglesia adventista va a querer adorar como Babilonia? ¿O va a querer adorar como la sinagoga de Satanás? Ahora, entiéndame bien. Hay muchas personas sinceras en esas iglesias que aman al Señor con toda su alma, con todo su corazón. Dios tiene mucho pueblo en la sinagoga de Satanás y en Babilonia. Están en Babilonia, pero no son de Babilonia. Están en la sinagoga de Satanás, pero no son de la sinagoga de Satanás. Y en vez de nosotros ir a adorar como ellos, nosotros tenemos que llamarlos a ellos de que salgan. Vamos a leer. Entonces, ¿dónde dice la Biblia, pastor, que hay gente en ese sistema? Apocalipsis 18, ahí está, versículo 1. Apocalipsis 18 y el versículo 1. Aquí es que se va a poner interesante esto. Ahora es tiempo de no dormirse. Dieciocho, 1 al 4. Escuchen. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Por si acaso alguno no creía que Babilonia de sinagoga de Satanás es lo mismo. Fíjense lo que sigue diciendo. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de... ¿Por qué quiere usted adorar como gente que es habitación de demonios? Nosotros los adventistas somos expertos en agarrar las costumbres de afuera. Nos vemos los cantantes de afuera, las formas de cantar de afuera, los coritos de afuera, los métodos evangelísticos de afuera. Inclusive mandamos a nuestros propios jóvenes, pastores jóvenes, a Willow Creek y a Saddleback y a Fuller y a todos estos seminarios que enseñan cómo crecer mega iglesias grandes. Pero para usted crecer una iglesia grande, usted tiene que rebajar las normas. Y usted tiene que proveerle a la gente lo que la gente quiere. ¿Están viendo la conexión? Dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. La sinagoga de Satanás, ¿verdad que sí? Y albergue de toda aves inmunda y aborrecida. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahí se describe Babilonia, la sinagoga de Satanás, lleno de demonios. Pero no todo es negativo. Porque dice en el versículo 4 que Dios tiene mucho pueblo en la sinagoga de Satanás. Yo pregunto, ¿a Saulo de Tarso pertenecía a la sinagoga de Satanás? Claro que sí. Pero era en realidad sincero. Él perseguía a la iglesia con gran sinceridad. Él creía que estaba haciendo la obra de Dios. Lo que tenía que pasar era que tenía que quitarle la venda de los ojos. Pero era sincero. Y Dios lo rescató y lo sacó de la sinagoga de Satanás. Dios dijo, este es mío. Y así hay millones de personas en todas las iglesias. La católica, pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, de todas, testigos de Jehová, mormones, todas las iglesias hay pueblo de Dios. Verdadero.
Y hermanos y hermanas, si nosotros en realidad amamos a Jesús, nosotros vamos a querer ir a llamar a esa gente y decirle, mire, ustedes están a donde no es. Y enseñarles cuál es el vino de esas denominaciones. La idea de que el domingo es el día de reposo, la idea de que los muertos todos saben, la idea de que no importa lo que tú comas y lo que bebas, la idea de que la ley fue clavada en la cruz, la idea del rapto. Una cosa tras otra que es el vino de Babilonia. A nosotros nos incumbe ir y quitarle la venda de los ojos, y cuando ellos ven la luz, tengo que salir. Fíjense el versículo 4. Y oía otra voz del cielo que decía, salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío. Dios tiene pueblo ahí. ¿Sabe que la hermana hoy dice que la mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista? ¿Y saben qué es lo más aterrador? La hermana hoy dice que la mayoría de los que están en la iglesia adventista van a terminar afuera. Ahí está la visión de la hermana White. La mayoría de los que entraron se van a salir. Pero la hermana White dice que no van a menguar los números. Porque en los lugares de los que se salieron serán tomados por los que van a entrar. Gloria a Dios. Así que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, si tú no sales, vas a recibir las plagas. Las 7 terribles postreras plagas. ¿Usted cree que este es un mensaje de amor? Hoy en día se ha vuelto muy popular decir, no hables de la bestia, que se ofende a la gente. No hables de protestantismo apóstata, porque se pueden ofender los protestantes. No hables de que el vino de la ira de Dios se mezcla y fuego y azufre por los siglos de los siglos. No. Predica amor. Este es un mensaje de amor. Porque escuchen bien, si ustedes dejan a la gente en Babilonia, le van a caer las plagas. ¿Ustedes creen que es amor? No voy a ofender a nadie. Nos detenemos en Babilonia para que le caigan las plagas. ¿Qué amor es ese? Ese no es amor. Dios en su amor dice cosas fuertes. Lo dice para sacudir a la gente, para que la gente salga antes que sea demasiado tarde. Todos los mensajes de Dios son mensajes de amor. Y escuchen bien, si nosotros los adventistas no estamos proclamando los mensajes de los 3 ángeles, nosotros no tenemos razón para existir. Porque ese es nuestro mensaje distintivo, lo que nos distingue de todos los demás. Eso es. Ahora quiero ir al libro El conflicto de los siglos. Escuchen bien. Esa visión de la hermana White, 2 páginas y un pedacito. Primero está escrito en páginas 54, 55 y un trocito de la página 56. La hermana White amplió esa visión en el conflicto de los siglos. Pero cuando la amplió, escuchen bien, para ampliarlo tuvo que usar desde la página 461 hasta la página 618 del conflicto de los siglos. Amplía los detalles básicos de esa visión. Ahora, cuando nuestros pioneros entraron al lugar santísimo en 1844, ellos comenzaron a descubrir las verdades que nos distinguen como pueblo. Por ejemplo, descubrieron la idea del juicio investigador, que Jesús está ahora purificando el santuario celestial de los pecados del pueblo. Es decir, está mirando los registros de los que murieron, va a terminar con los vivos,
sacando sus pecados del santuario. Pero Él no va a sacar nada de allí que no haya sido sacado aquí. Debe ser un mensaje de victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Descubrieron que la ley de Dios está vigente. Pero cuando usted entra al lugar santísimo, ve el arca y dentro del arca está la ley. El mundo protestante decía, no, la ley fue clavada en la cruz, la ley fue para los judíos. Eso estaban diciendo en 1844 y todavía dicen hoy, Cristo guardó la ley, yo no la tengo que guardar. Pero los pioneros, cuando entraron al lugar santísimo, vieron la ley no fue clavada en ninguna cruz, porque ahí en el arca está la ley. Y luego miraron un poco más y dijeron, ve, en el centro de la ley está el sábado. ¿Y qué dice el mundo cristiano del sábado? No, el sábado no es. Ese era de los judíos. Ahora nosotros guardamos el domingo en honor a la resurrección. Descubrieron el sábado como una verdad distintiva. Descubrieron la doctrina correcta del estado de los muertos. Porque dijeron, si Jesús comenzó a juzgar al mundo en un día específico, en 1844, entonces nadie se fue ni para el cielo ni para el infierno cuando se murieron. Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿a qué juzgamos? Descubrieron que los muertos nada saben al entrar al lugar santísimo del santuario. Además de eso, el espíritu de profecía fue aceptado porque ella explicó todo lo relacionado con el lugar santísimo. Todas las visiones primeras de la hermana White tenían el propósito de explicar lo que pasó alrededor del año 1844. Y si usted rechaza 1844, lo que sucedió como de Dios, usted tiene que rechazar el espíritu profecía. Además de eso, descubrieron la reforma por salud. En el arca estaba la vara de Aarón que floreció y un pote de maná. Y Dios dio maná en el Antiguo Testamento con el fin de enseñarle a la gente a comer una dieta sencilla y vegetariana. Una tras otra descubrieron las verdades especiales y distintivas de la Iglesia Adventista que el mundo cristiano rechaza. Y no es coincidencia, hermanos y hermanas, y esto yo se lo puedo asegurar. Mire, yo represento un ministerio mundial. En los últimos 6 años hemos recibido correos electrónicos de todos los países del mundo. Es impresionante cómo Dios ayuda a crecer este ministerio. La queja número 1 en todos los correos electrónicos que yo recibo es, pastor, ¿qué está pasando en nuestra iglesia con la adoración? A veces me dan hasta ganas de sentarme a llorar cuando oigo algunas de las historias que ellos relatan en cuanto a lo que está pasando en sus iglesias, introduciendo baterías, panderetas, baile santo, entre comillas, música mundana pero con el nombre de cristiano, introduciéndolo de fuera, porque eso no es creado por la iglesia adventista. Nada de eso es creado por nuestra iglesia. Todo eso es creado por gente de fuera. Muchos de ellos artistas que no tienen una relación con el Señor Jesús. Y lo estamos asimilando, adoptando de allá. Las cisternas rotas, cuando Dios es fuente de agua viva. Pero ¿saben algo que es interesante? Siempre que la iglesia adopta esos métodos, inmediatamente tiene que desvalorar nuestro mensaje distintivo. Donde sea, sin excepción, una iglesia que adopta el método de adoración pentecostal, que adopta los métodos evangelísticos también, automáticamente y tiene que hacer menguar el mensaje distintivo de la iglesia.
Porque si usted presenta el sábado, antes que una persona se bautice, la persona debe estar guardando el sábado y debe estar casada y debe dejar de comer carne de puerco y debe creer en el espíritu, profecía, etcétera, etcétera, usted va a tener menos bautismo y no va a llenar. Entonces la idea es, mire, si habla mucho del sábado y habla mucho de la ley y habla mucho del espíritu, profecía y habla mucho en cuanto a las normas de la salud y todo eso, entonces se va a frustrar el evangelismo de la iglesia y vas a tener menos bautismos. Así, y además de eso, si no tienes el método de adoración que la gente está acostumbrada a tener en la iglesia, entonces la gente no va a querer venir. Están viendo el vínculo entre las dos cosas. Si usted adopta un método de adoración como afuera, inmediatamente usted va a desvalorar el mensaje distintivo de la iglesia. Es automático. Y créanme, yo viajo a todas partes del mundo, lo he visto, lo oigo en llamadas telefónicas, lo leo en correo electrónico, lo leo en cartas que la gente me manda. Dicen, cuando se rebaja una cosa, la otra cae también. Y todo radica en el hecho de cuando usted no entra al lugar santísimo con Jesús, cuando usted está en el lugar santo, usted no va a enseñar la verdad en el lugar santísimo. Si usted está con toda esta gente en la iglesia, en el lugar santo, ellos no se van a sentir cómodos con usted hablando del lugar santísimo. Y con las verdades distintivas que se hayan revelado ahí. Y ustedes saben que el mundo cristiano hoy en día se destaca por encantarles señales y milagros y música y baile y dramas y todas esas cosas. ¿Es así o no es así? Una religión basada en healing. ¿Recuerda lo que dijo la hermana White? Vi la diferencia entre fe y regirse por emociones y sentimientos. El mundo cristiano se basa hoy en día mayormente en emociones y sentimientos. Por ejemplo, cuando uno dice, y esto me aterra, cuando uno predica, mire, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y no un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. No falta alguien que venga después y lo reprenda a uno diciendo, bueno, eso es lo que cree usted. Y entonces uno dice, no, eso es lo que enseña la Biblia. No, esa es su interpretación de la Biblia. Le dicen a uno. Porque han asimilado la forma de pensar postmodernista, donde no hay absolutos, ni siquiera la Biblia es absoluta. Cada uno vive de acuerdo con lo que cree que es verdad y que es error, a su manera. Eso es lo que pasa cuando no se entra al lugar santísimo. Cuando usted entra al lugar santísimo, ve la ley y usted sabe que Dios tiene normas específicas para nuestra conducta. Y eso es lo que el mundo cristiano no quiere, porque cuando Dios pone las normas, entonces usted no puede hacer lo que le da la gana. Pero si usted se mantiene en el lugar santo, leo de la ley, usted puede hacer lo que le da la gana y la conciencia no lo recrimina. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora sí vamos al conflicto de los hijos. Debo decirles algo, lamentablemente, y créanme que esto no fue a propósito de parte de los traductores, lamentablemente los títulos de los capítulos del conflicto de los siglos en español son diferentes que los títulos de los capítulos en inglés. Ahora, los que tradujeron el conflicto de los siglos no creen que este es un complot. Alguna gente ve una conspiración detrás de todo. Por ejemplo, el logo adventista, el nuevo logo, muchos lo están criticando. Sí, el logo es apóstata, porque ya no tiene los 3 ángeles. Pero si ustedes miran, alrededor del mundo que se encuentra en el nuevo logo, hay 3 llamas de fuego que están circulando el mundo. Representa los 3 ángeles. Solo que se representa como fuego, porque los ángeles son como llamas de fuego. Así que no hay ningún problema. No busquen una conspiración secreta detrás de todo.
Hay gente que toda su religión está buscando, mire que la iglesia ahí suelta, mira que los jesuitas están aquí, y mira que los caballeros de Colombia están acá, y mira que los Illuminati aquí, y todo el tiempo están con conspiraciones. Así que tengo también un mensaje para ustedes. Tenemos que ser balanceados, tenemos que ser equilibrados, no buscar conspiraciones, sino que debemos regirnos por lo que se ve. Y yo a veces le digo a esta gente, oye, ¿cómo sabe usted todas esas cosas que se están realizando en esas reuniones secretas si son secretas? Pastor Leal. Así que cuando yo digo que los títulos del capítulo en español no son los mismos que en inglés, los traductores sencillamente decidieron ponerle títulos distintos, sin ningún motivo ulterior. Pero hoy en día nos damos cuenta que en realidad fue un error haber cambiado los títulos, porque los títulos originales en inglés denotan el contenido del capítulo, mientras que en español no. Les voy a decir ahora. El capítulo primero, que quiero que notemos, y esto lo voy a mencionar, complica los siglos 461 al 475. El título de este capítulo en español es El Templo de Dios. En inglés el título es What is the Sanctuary? Más o menos parecido. What is the Sanctuary? Es una introducción. El propósito de este capítulo es introducir el santuario, o sea, las fiestas judías, introducir el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Una introducción general a la obra de Cristo en el santuario, con un propósito especial, y es que la hermana White quiere llegar a hablar sobre la obra en el lugar santísimo, pero primero tiene que explicar los diferentes servicios. El siguiente capítulo, y aquí viene un problema de traducción, el siguiente capítulo, después de dar una introducción al santuario, en español el título es Jesucristo nuestro abogado. El título en inglés es In the Holy of Holies. Cambia el sentido, porque Jesucristo ha sido nuestro abogado desde que ascendió al cielo. Pero In the Holy of Holies se debe traducir en el lugar santísimo. Pero usted nunca lo sabría leyendo en español, por eso tiene que aprender a leer inglés, que es el idioma del cielo. Porque los gringos no son capaces de hablar ningún otro idioma. Así que ahora, hermano, voy a hablar del lugar santísimo. Y ahí describe cómo entró el Padre, se sentó, Jesús entró, luego se sentó. ¿Qué páginas? Página 476 a la 485. 476 a 485. El siguiente capítulo, si es verdad que la traducción es un problema serio. Siguiente capítulo se titula en español Estados Unidos en la profecía. En inglés es la ley de Dios inmutable. Cuando se habla del lugar santísimo, ¿qué se ve? La ley. Fíjense que la hermana White primero introduce el santuario. Después de introducir el santuario, habla de la entrada de Cristo al lugar santísimo, y luego el siguiente capítulo habla de que la ley de Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque entró al lugar santísimo y se dio la ley. Y ahí en ese capítulo la hermana White ataca todas las doctrinas protestantes. Dice la ley fue clavada en la cruz, la ley era para los judíos, no podemos guardar la ley, estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. La hermana White contesta todas esas objeciones a la ley en ese capítulo. Siguiente capítulo, dice de paso los Estados Unidos de la profecía, que es God's Law Immutable, la ley de Dios inmutable, 486 al 503. Siguiente capítulo se titula, y está correcto en español y en inglés,
Se titula Una obra de reforma. Todo el capítulo tiene que ver con la observancia del sábado. Cuando se abrió el lugar santísimo, ¿qué se vio? La ley y ¿qué más? El sábado. El sábado. ¿Ven cómo está siguiendo los? Esa es la página 504 a 513. El siguiente capítulo, también mal traducido, no, el siguiente capítulo se titula, en español, La verdadera conversión es esencial. Pero, la hermana White puso como título, Modern Revivals, reavivamientos modernos. Nunca tendría la conexión. ¿Por qué la hermana White tiene ese capítulo? Escuchen bien, yo quiero que ustedes lean ese capítulo. ¿Sabe lo que describe la hermana White ahí? Recuerden la partecita de la visión donde la hermana White dice que luego se volteó para ver los que habían quedado arrodillados en el trono y oraban: Padre, danos tu espíritu, y Satanás respiraba sobre ellos una influencia impía, creían que eran el poder de Dios. Todo este capítulo, reavivamientos modernos, la hermana White comenta sobre todos esos movimientos religiosos que recibieron y que reciben la influencia impía de Satán porque rechazan la ley y rechazan el sábado y el mensaje distintivo de Dios. Pero mientras que el primero de Cristo tiene solo un pequeño párrafo, en el conflicto de los siglos tiene desde la página 514 hasta la página 532, 18 páginas sobre reavivamientos modernos. Y habla allí sobre cómo el mundo cristiano no quiere la ley, pero quiere emoción, quiere excitarse, quiere bailar, quiere hacer bazares, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, creyendo que es obra de Dios, cuando la obra es de otro espíritu. Es más, bueno, yo les leo una cita de este capítulo un poquito más adelante. En la página 517, la hermana White tiene una cita impresionante, donde dice: lo que quieren las iglesias es una forma de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Quieren la forma de piedad sin el poder. Y así es la mayoría del mundo cristiano. El siguiente capítulo, fíjense qué interesante. Siguiente capítulo se titula en español El juicio investigador. En inglés es parecido, Facing Life's Record, enfrentándose al registro de la vida. Claro, porque cuando uno entra al lugar santísimo, ¿qué descubre? Descubre la ley. ¿Qué más descubre? El sábado. ¿Qué más descubre? Descubre que ahí se está haciendo un ¿qué? Se está haciendo un juicio investigador, evaluando la vida de la gente. Y se descubre que hay una sinagoga de Satanás, o hay un grupo que se conoce como Babilonia, que tiene reavivamientos modernos, pero son reavivamientos falsos. En este capítulo, la verdadera conversión es esencial. Tremendo capítulo. Luego, escuchen bien, los siguientes 5 capítulos tienen que ver con el estado de los muertos. Qué tremendo. ¿Dónde se revela especialmente la doctrina del estado de los muertos? En el lugar santísimo. Porque dice, el argumento que usa la hermana White en el conflicto de los siglos es que si el Señor Jesucristo va a hacer un juicio de la raza humana comenzando el 22 de octubre de 1844, escuchen bien, pero que la gente no va a recibir su recompensa sino hasta que Jesús venga. Y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. Entonces es imposible que la gente se haya ido al cielo o al infierno antes de que Cristo venga a traer su galardón. Y para traer el galardón se tiene que haber decidido de antemano cuál es el galardón. Así que descubrieron la doctrina del estado de los muertos. Descubrieron que los muertos no saben nada,
sino hasta que Cristo venga a resucitarlos. Y el mundo cristiano, yo prediqué aquí en la iglesia University una serie sobre el estado de los muertos. Y uno de los temas que prediqué, algunos de ustedes estaban aquí, fue cómo comparecen los muertos ante el gran tribunal supremo. ¿Recuerdan ese tema? ¿Cómo se comparece? Dice, y vi a los muertos parados delante de Dios. ¡Wow! ¿Cómo se para un muerto delante de Dios? En realidad, el muerto se para delante de Dios a través del registro de su vida. Yo estoy en dos partes ahora a la vez. Cuando usted no estuviera aquí, yo estoy en dos partes. Pastor, ¿qué cosa está hablando usted? Si yo estoy en dos lugares. Aquí estoy personalmente, pero en el cielo estoy escrito en los libros. Dios tiene en el cielo una copia exacta de mi persona. Y créanme que yo no creo, si Dios le hablara a un profeta hoy, Dios no le hablaría de libros, Dios le hablaría de DVDs. Es decir, Dios tiene un DVD de la vida de cada uno por dentro y por fuera. Dios tiene otro Esteban Moraya en forma de película, sin faltar nada, por dentro y por fuera. Porque yo ahorita podría decir, mire Carrero, qué buena gente es ese equipo. Mire, fenomenal. Y podría estar pensando lo contrario. Claro, no lo estoy haciendo, ¿no? En mi registro, Dios no solamente me anota lo que dije, sino que anota lo que pensé. Por dentro y por fuera. Toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Tendríamos mucho más cuidado con nuestras palabras si recordáramos eso. Las cosas secretas, dice la Biblia, vendrán a juicio. Así que Dios tiene otro amor allá escrito o grabado en el DVD. Ahora, ¿saben lo que pasa cuando llega mi nombre en el juicio? Supongamos que yo llegase a morir antes que Jesús viniera y yo quisiera estar vivo, pero no sé. Supongamos que yo estuviera mal. Cuando llega el momento de juzgar a Stephen Bohr, Dios dice, Stephen Bohr, que se presente ante mi tribunal. ¿Y qué hacen los ángeles? Traen el DVD. Así aparezco yo ante el tribunal de Cristo. No en persona, porque personalmente en el hoyo, desintegrado, desbaratado. Todo murió. Lo que no murió es el registro de mi vida, mi carácter. Ahora escuchen, Dios hizo ese DVD durante toda mi vida, es decir, Él lo hizo mientras yo estaba vivo. Así que cuando Él lo muestra en el cielo, está mostrándome vivo, pero lo está mostrando después de muerto. ¿Está claro? Sencillo. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando yo muero, Dios escribe en el libro el fin. Y cuando resucito, Dios empieza a escribir de nuevo a donde dejó cuando me morí. Es como, por ejemplo, usted tiene una cámara de video y usted saca unas películas, digamos del Downtown New York, cuando estaban las Torres Gemelas. Y luego entonces guarda la cámara, se le olvidó que tiene la cámara, 10 años más tarde llega y otra vez saca alguna película. Pero cuando usted ve la película, ¿hay algún periodo de tiempo entre la primera película y la segunda? En la película, ¿usted ve algún punto, alguna interrupción? No. Comienza a donde qué, a donde terminó. Aunque usted sabe que pasaron 10 años. De la misma manera, cuando usted se muere, la cámara se apaga. Y pueden pasar, como en el caso de Adán, 5,000 años. Y cuando Dios resucite a Adán, empieza otra vez a grabar la cámara de video. Empieza a donde terminó. Pero pasó un interino de 5,000 años que Adán no sabía.
Y luego, cuando se hace ese juicio, cuando se mira el DVD, Dios dice, bueno, Adán merece venir al cielo, ¿sí o no? Le pregunto al tribunal celestial, pues todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Si nos hemos arrepentido del pecado, hemos confesado el pecado, nos hemos entristecido por el poder de Dios, hemos vencido el pecado, entonces Dios, el tribunal celestial dice, no, pues el pastor Borg fue pecador, pero fíjese, se arrepintió del pecado, lo confesó. Por la gracia de Dios, venció el pecado en su vida. Hay que dejarlo entrar aquí. Y entonces cuando Jesús viene, resucita al pastor Borg, le da un cuerpo glorificado y se lo lleva al cielo. Es decir, primero juzga y luego recompensa. Y eso es lo que vieron los pioneros de la iglesia adventista. Pero si el juicio comenzó en 1844, Dios empezó a juzgar a Adán y todos sus descendientes, pues entonces no se fueron al cielo ni al infierno cuando se murieron, porque no van a recibir la recompensa sino hasta que Cristo venga. Descubrieron que los muertos nada saben. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a los muertos? Que los muertos todos saben. Es decir, que cuando usted entra al lugar santísimo, usted descubre todas las doctrinas que distinguen a la iglesia adventista de todas las demás iglesias. Los mandamientos de Dios, el sábado, la reforma por salud, el juicio investigador, el espíritu de profecía, el estado de los muertos. Pero cuando usted empieza a adoptar el método de adoración de otras iglesias, inmediatamente para que la gente se sienta cómoda, usted tiene que ¿qué? Como decimos en inglés, you have to tone it down. Suavizar, con el fin de no ofender. Y sabe, muchas veces el culto del sábado en la mañana se ha vuelto un ciclo evangelístico. No, pastor, por favor no use el espíritu para decir que va a haber visitas. Yo no sé quién fue en White. Cuando yo llegué a la iglesia donde estoy, me dijeron, no, nunca usé a la hermana White porque puede haber una visita que se ofenda. Un grupito en la iglesia. Digo, no hable de la bestia. Entonces, ¿cuándo va a hablar entonces uno de la bestia? ¿Ah? Lo que pasa es que el sábado de la mañana, escuchen bien, el propósito del culto del sábado de la mañana es que se pueda reunir el cuerpo de la iglesia para edificarse espiritualmente y para adorar a Dios. El propósito central no es evangelismo. Pero hemos convertido al culto de sábado de la mañana en una campaña evangelística. Y como viene gente no adventista, tenemos miedo de presentar las verdades distintivas que nosotros tenemos. ¿Me explico? Ahora, los siguientes 5 capítulos son el origen del mal y el dolor. Va a hablar de dónde apareció Satanás, que está preparando el ambiente para hablar del estado de los muertos. Siguiente capítulo, el peor enemigo del hombre, que habla también de la enemistad de Satanás en contra del hombre. El siguiente capítulo, lamentablemente en español está mal traducido, ¿quiénes son los ángeles? En inglés es Agency of Evil Spirits. Habla sobre espíritus malignos. El siguiente capítulo, el misterio de la inmortalidad. En realidad, en inglés es The First Great Deception, donde Satanás dio la primera mentira. No moriréis. Y entonces el siguiente capítulo es, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? Eso está bien traducido. Can our dead speak to us?
¿Se dan cuenta de lo que está haciendo la hermana Gwen? Lo que la hermana Gwen está haciendo, mis hermanos y hermanas, sencillamente es ampliando la visión que ella tuvo y que registró en Primeros Escritos. Ahora yo quiero leerles algunas citas muy interesantes del Espíritu y Profecía sobre lo que pasó en 1844, cuando se abrió la puerta del lugar santísimo. Escuchen esto. Estos Primeros Escritos, el conflicto de los siglos, página 488. Escuchen esto. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Y luego sigue diciendo, se hizo cuanto se pudo por conmover su fe, es decir, la fe de los que entraron al lugar santísimo en 1844. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una copia o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era un exacto trasunto de la ley encerrada en el arca en el cielo, y que aceptar la verdad relativo al santuario celestial envolvía el conocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del 4º mandamiento. Bueno, ¿qué está diciendo? Si usted entra al lugar santísimo, enseguida dice, hay que guardar la ley y el sábado. Y luego dice ella, en esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. ¿Se siente el mundo protestante cómodo en el lugar santo? Se siente muy cómodo ahí. ¿Se sentiría muy cómodo en el lugar santísimo? No, porque el lugar santísimo tiene las verdades especiales y distintivas de la iglesia adventista del 7º día. Y el mundo cristiano se siente muy incómodo con esas doctrinas especiales. Ahora quiero leerles un par de citas más. Dicho sea paso, si alguno quiere una copia de todo este material, en forma escrita me dan su correo electrónico y con mucho gusto yo le mando todas mis notas para que puedan estudiar un poco más detenidamente este asunto. Bueno, déjenme ver, tengo tantas citas aquí, quiero conseguir una especial. Escuchen esto, página conflicto de los siglos 516 y 517. Este es el capítulo Reavivamientos modernos. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés estos reavivamientos, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Esos son los que basan su religión en la ¿qué? En la emoción. Te pregunto, cuando usted basa su religión en la emoción, ¿las emociones cambian? Por ejemplo, cuando usted va a una iglesia que dice, pare de sufrir, y no para de sufrir,
¿qué pasa? Se desanima y se va. Porque usted fue para sacarle un beneficio. Ahora escucha lo que sigue diciendo. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. ¿Qué quiere la gente en su servicio? Lo nuevo, lo extraordinario, lo que excita las emociones y satisface la inclinación. Dice, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón. La expresión en inglés es the unimpassioned reason. El razonamiento sin entrometerse las emociones ni sentimientos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero, ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en la iglesia, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Y luego dice la hermana Juan, tremendo esto, a pesar del decaimiento de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Gloria a Dios. Si usted oye por ahí que la hermana Juan dijo que solo se salvan los adventistas. La iglesia adventista no cree que se salvan solo los adventistas. No somos exclusivistas. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Sabe lo que Dios está esperando para su iglesia? El derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de sus palabras. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora escuchen bien. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Escuchen, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará
lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor. Eso es lo que estamos viendo en el mundo cristiano. Muchos adventistas dicen, ¿por qué nosotros no podemos tener esas iglesias tan grandes, llenas de gente como Joel Osteen? 20,000, 30,000. ¿Por qué nuestras iglesias no se llenan de gente? ¿Sabe por qué? Pues si usted va por los números, el diablo tiene la preeminencia, pues la mayoría del mundo está con él. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia adventista tiene un mensaje que no es popular. Y el sábado uno de los grandes problemas en la mente de la gente. Sigue diciendo, multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Ahí la nueva está comentando este parrafito, donde dice que Satanás respira sobre ellos una influencia impía. Y lo triste que la mano hoy dice que muchos que entraron al lugar santísimo se van a ir a unir allá. Y lo estamos haciendo, hermanos y hermanas. Ahora, quiero decirles esto para concluir. No quiero leerles un par de citas antes de terminar, pero estos son comentarios antes de la conclusión. El Espíritu de Profecía nos dice que en los últimos días Satanás va a usar la música. Y va a usar la música con el fin de distraer la mente del mensaje distintivo de la iglesia. Permítanme leerles un par de citas aquí. En el año 1900 hubo un famoso campestre en Indiana, a donde se usó música, donde la gente gritaba, y una música que no era apropiada. Y los hermanos escribió un testimonio sobre lo que estaban haciendo en ese campestre. Y quiero leer solamente algunos párrafos. Dice, estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Estamos cerca entonces. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá gritería acompañada de tambores, música y danza. Bueno, en la iglesia aquí, el juicio de algunos seres racionales quedará confundido, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Y luego dice el hermano White, el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. ¿Por qué es que Satanás introduce todos estos métodos de danza y emoción y todo eso? Porque quiere ocultar la verdad para este tiempo. Dice ella, es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de esto para convertir a las almas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. No debería estimularse esta clase de culto. Poco más adelante dice, las cosas que han ocurrido
en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es dirigida. Porque algunos dicen, no, la música era que estaba enseñando falsa doctrina de la carne santificada. Es verdad que estaba enseñando la falsa doctrina de la carne santificada, pero hermano aquí no está hablando de la doctrina, está hablando de la música que acompaña la doctrina. Porque dice, Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida o como se lleva la música en otras. Ahora, para concluir, antes de tener una sesión de preguntas y respuestas, quiero decirle que la Iglesia Adventista está en gran peligro de introducir personas a la Iglesia que no están convertidas al Señor, que no quieren cambiar su estilo de vida y sin embargo quieren unirse a la Iglesia. Es una multitud mixta. Y nosotros los ministros debemos tener mucho cuidado de no introducir a esas personas a la iglesia, a menos que estemos absolutamente ciertos y seguros de su conversión de los frutos de su vida. Quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía. Esta cita es poderosa. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 172, dice el hermano White, la accesión de miembros, es decir, la entrada a la Iglesia de miembros, cuyos corazones no han sido renovados. ¿Cuyos qué? Corazones no han sido renovados y cuyas vidas no han sido reformadas. Es una fuente de debilidad para la Iglesia. Introducido a la Iglesia gente que no ha sido, ¿qué cosa? Renovados. Corazones no han sido renovados, cuyas vidas no han sido reformadas. Es una fuente de debilidad para la Iglesia. A menudo se ignora este hecho, dice la hermana White. Algunos ministros e iglesias están tan deseosos de asegurarse un aumento de los números que no presentan un testimonio fiel en contra de hábitos y prácticas que no son cristianos. ¿Dónde está? Pues si usted quiere predicar la verdad presente, predique lo que Jesús está haciendo ahora. Y para eso tú tienes que predicar la ley, tienes que predicar el sábado, tienes que predicar el estado de los muertos, tienes que predicar la reforma, tienes que usar el espíritu de profecía, tienes que predicar el... Walking streets lit by distant stars, lost in the electric hum, eyes reflected in shattered glass, dreams buried in the past, silent whispers through digital air, city breaths, we collide. Ghosts of neon trails, they haunt all these echoes we can't hide. We dance in synthetic lights, shadows of forgotten nights. We chase our endless tides, through neon dreams we glide. Fading footprints in the snow, hollows unwind, lost within our mind. All we feel is a light in the endless night. Secrets whisper truth.
tiene que decir que el santuario está siendo purificado de los pecados del pueblo y por lo tanto el pueblo debe purificar sus vidas del pecado, porque Jesús no va a borrar nada allá que no haya sido borrado aquí. Ese es el mensaje de la verdad presente. Y cualquier método de adoración que nosotros adoptemos que no cuadre con eso, se debe descartar. Padre Celestial, te damos gracias por el buen tiempo que hemos podido pasar hoy en tu casa. Te damos gracias por la luz.